Bueno, porque, bueno, series es un tema súper largo, digamos, podríamos dar todo el semestre de series, pero a mí me gusta tratar de cubrir diferentes tópicos, digamos. Quizás en el futuro para agregar algunas que otras cosas de serie, pero si usted con serie llegan a entender cointegración y G-Arch siempre estoy en la duda, porque G-Arch y G-Arch muy específico. Quizá en el futuro agregue DSG, pero no estoy completamente seguro porque DSG tendría que ponerme a ver bien cómo es ese tema de DSG porque nunca lo he hecho, la verdad. En cambio, panel, yo creo que panel les sirve más, entonces por eso siempre cubro panel. Y lo que decido es específicamente quedar de panel. Entonces empecemos. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, bueno, antes de pasarnos a panel, hay un tema que se llama datos transversales repetidos y después nos vamos a pasar a panel. Transversales repetidos súper común, digamos, súper común. Básicamente esto, tomar muestras aleatorias de una gran población en diferentes momentos del tiempo. Básicamente, bueno, está la gran encuesta integrada de hogares, pero básicamente cualquier encuesta de hogares cumple con ese requisito de ser datos transversales repetidos. Y básicamente las encuestas de hogares se hacen no sé si el 100% de los países, pero típicamente cuando los países quieren hacerle seguimiento a los mercados laborales, que es lo que más les preocupa a ellos, hacen algún tipo de encuesta de hogares en forma repetida. Entonces, típicamente las encuestas de hogares o de fuerza laboral, también se le dicen encuestas de fuerza laboral, eso es un ejemplo de datos transversales repetidos. La idea es que esas observaciones son obtenidas en forma independiente, entonces cada una de esas muestras es independiente de la que le viene. Independiente en el sentido de que no es la misma gente, esa es la idea. Entonces la idea es que las observaciones no están idénticamente distribuidas, por ejemplo, que yo, salario, educación, o sea, y la idea es hacerle seguimiento a eso. Bueno, salario, educación, pero todos los otros indicadores que ustedes deberían conocer, temas de desempleo, empleo, fuerza laboral, todo ese tipo de cuestiones. No es un panel, porque ya vamos a hablar que los paneles, creo que en algún momento deben haber visto que panel es lo más difícil, porque tiene que ser los mismos individuos, digamos. Entonces, por ejemplo, hay una encuesta ahí, que ya es la gran encuesta, versus el ELCA, que es de los Andes, que es, hasta donde yo conozco, el único ejemplo para Colombia de encuesta de hogares de estilo panel que se realiza. O sea, el DANE no tiene ninguna encuesta hogares, de hogares. Profe, ahí Sí, me surge una pregunta. sí, Entendiendo las diferencias esenciales entre unos cortes transversales repetidos y unos datos panel, y sabiendo que los datos panel podrían ser exponencialmente más costosos, sí. ¿por qué no solo hacemos datos transversales repetidos? Sabiendo que bajo ciertos criterios podríamos llegar a conclusiones causales también acertadas. Sí, o sea, no es que sean malos los datos transversales repetidos, es de lo más común utilizar datos transversales repetidos. Y de hecho, mucha gente los utiliza y lo hace para precisamente lo que estás diciendo, que es tratar de obtener inferencias causales. Lo que pasa es que te da una gran ventaja el hecho de que tengas la misma persona, digamos, o país, o sea, lo que sea que vos estés pensando, digamos, puede ser un país, puede ser una ciudad, lo que sea. Si la seguís a esta persona y a esa persona la estás siguiendo en el periodo uno, en el periodo 2, en el periodo 3, el periodo 4 y así sucesivamente, la idea es que tiene que haber algo que identifique a esa persona, que la idea es que eso tiene que ser alguna característica que solamente le identifica a esa persona, digamos, que yo lo pongamos algún color bonito, eh, algo que sea rojo, no sé. En cambio, si tenemos otra persona B acá y a esa persona también la seguimos a través del tiempo, también podemos pensar que hay algo que caracteriza exclusivamente a esa persona. Puedes pensar la inteligencia, el coeficiente intelectual, cualquier cosa. La idea es que eso sí lo identifica exclusivamente a esa persona en particular. No, quería precisamente poner otro color. Acá, eso.
Entonces, eso, y esto, esta ventaja de tener un panel, no lo tenés, o sea, ver este color, si lo querés ver así, esto que está acá y esto que está acá, no lo vas a poder ver en un corte transversal repetido, porque básicamente en cada corte la persona es diferente. O sea, en cada corte no estás siguiendo a la misma gente. ¿Pueden ser los mismos periodos? Nadie dice que no pueden ser los mismos periodos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pero no le vas a poder ver, o sea, básicamente en cada periodo, la muestra es completamente, bueno, lo vamos a borrar acá porque no veo que esto no hace falta. Eh, Básicamente, acá es una muestra, acá es otra muestra, acá es otra muestra, acá es otra muestra, y así. Entonces, es de la misma población, la población es igual, eso sí, la población sí es igual, pero las muestras son diferentes. O sea, esto es diferente a esto, esto es diferente a esto, esto es diferente a esto. Entonces, esta cosa que estabas viendo con panel, no la podés ver con datos transversales repetidos. ¿Qué es lo que se llama? Esto que está acá se llama heterogeneidad individual no observada. ¿Ok? Acá eso no lo puedes controlar aquí. Entonces, eso es un problema. Bien. Básicamente, podés hacer todo lo que vos estás diciendo, pero en ningún caso vas a poder controlar por la heterogeneidad no observada porque no ves a la misma gente. Y esa heterogeneidad no observada justifica el costo adicional de lo que implica construir una base en datos panel. Básicamente sí, básicamente sí. Sí, porque básicamente es muy difícil argumentar que estés controlando por ese sesgo, porque no tenés a la misma gente. Obviamente hay escenarios, que era lo que yo tenía anotado acá, en donde vos puedes tener, bueno, no lo tengo acá. Hay casos en donde sí no es tan difícil de obtener, por ejemplo, en el caso del panel de países, por ejemplo. Países, sí es más fácil. Países, ciudades, departamentos. En todos estos casos, es más fácil construir paneles. Paneles de países, de ciudades, de departamentos. O sea, básicamente áreas geográficas que son constantes en el tiempo, en donde vos estás recopilando datos agregados. Ahí podés armar paneles y no es tan costoso, que es lo que estás pensando. Lo costoso siempre, esto es fácil entonces, esto es fácil. Obviamente, cuando ya pensás en individuos, en hogares, en firmas, sí, en estos casos, todos estos casos son difíciles. Difícil, bien difícil. Porque sé que la misma gente es difícil, costoso, la gente se va, se muda a las firmas, muchas veces no quieren que las encuestes, por ejemplo, las firmas informales no les gusta. Ya quieren mantenerse informales, no quieren estar en ningún registro. Entonces ahí se complica. Ahí se complica también el caso de las firmas. Pero el caso, entonces, como te digo, pero si al final del día querés controlar por la heterogeneidad no observada, sí te toca tener algo individual. Eh, Tristemente, digamos. O sea, no hay otra. Ojo, que hay veces que a uno no le toca esto, ¿no? Toca sí o sí datos transversales repetidos, sí o sí, porque no hay otra, ¿no? Que yo, si lo que les decía recién, para el caso de Colombia, la gran encuesta de hogares. La gran encuesta integrada de hogares es la mejor fuente porque básicamente no hay o es muy limitado el ELCA a la hora de querer analizar individuos u hogares. Entonces uno trata de sacar las mejores conclusiones posibles utilizando la gran encuesta integrada de hogares. Con las limitaciones que estaba mencionando, porque no, si bien tiene limitaciones, también tiene grandes ventajas. El tema, por ejemplo, el tamaño de la muestra. Típicamente el tamaño de la muestra es mucho más alto en datos transversales repetidos ¿cómo se llama?
que en un panel, porque los paneles normalmente son muy chiquitos porque seguía la misma gente, la misma firma es más complicado. Eh, y básicamente a la gente le puede interesar algún cambio en alguna variable, así sea con la limitación que te mencionaba, con la limitación de que no tenés datos transversales repetidos. Eh, con la limitación de que son datos transversales repetidos en vez de panel. ¿Ok? Y puede hacer un montón de análisis, o sea, coincido con vos de que no hay que limitarse tanto, digamos, o sea, uno sabe que te hace limitación, pero hay análisis bien interesantes que se pueden hacer. Veamos, por ejemplo, este dato de fertilidad, por ejemplo, algo sencillo. Estos datos son un poquito viejos, pero son unos datos Woolrich, pero está bien, digamos, para mostrar las cosas que uno puede hacer con él. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con la fertilidad a través de los años? Uno podría hacer un gráfico y demás, pero lo veamos con regresiones, no es tan complicado. Podemos tomar esta base, podemos hacer en stata si quieren. Eso es fácil, digamos que uno diga, la variable independiente es la fertilidad, que es el número de niños por mujer. ¿Ok? Entonces queremos ver a través del tiempo y, por ejemplo, podemos controlar por todos los otros factores, estos son los coeficientes, y podemos poner binarias por año. ¿Ok? Entonces estamos acá, o sea, deberían saber la interpretación de las binarias. Por ejemplo, lo que uno está viendo acá es la interpretación de cada uno de los coeficientes de año, de cómo está evolucionando la fertilidad a través de los años. Entonces, eso controlando por otras variables. Esa es la ventaja que nos da el hecho de usar regresiones, que podemos ver la evolución de la fertilidad controlando por otras cuestiones. Entonces, veamos rápido, por ejemplo, esta regresión que es relativamente fácil, digamos. Entonces yo ya lo tengo cargado a este fértil. Se vamos a poner acá. Disculpe, profesor Garlati, Sí. antes de que lo interrumpa, antes de que prosiga, ¿podemos grabar la clase para Pedro o su merced ya la está grabando? Ya la estoy grabando, pero es que yo uso otro software, por eso no, Ah, no se listo, ve que listo, esté sí, señor. grabado. Listo, sí, señor, Eh, no hay problema. entonces, reg, kids, educ, h al cuadrado, black, eh, quiero estar seguro de poner todas las variables que son, east, north-zen, west, farm, son todas binarias de ubicación. Other rural, town, SimCity. Y la otra que voy a hacer, que eso sea un poquito diferente a lo que hace Ulrich, voy a poner la de i.year, que es lo mismo que está acá, solamente que él le pone las binarias previamente construidas. Pero hoy en día eso no hace falta. Se ve un poquito feo. Voy a volver a correr. Listo. Entonces acá se ve clarito, por ejemplo, y esto puede ser interesante, veamos, de cómo está evolucionando año a año. Obviamente tenemos que saber los años que tenemos en la base. Entonces, acá el año base, eso ya deberían saberlo, el año base está haciendo el 72, entonces todos estos coeficientes son respecto del 72. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este dato del 74 es la variación de la tasa de fertilidad, el número de niños, básicamente, respecto de 1972, controlando por educación, edad al cuadrado, raza, ubicación, un montón de otros factores. Eh, y lo que vemos, por ejemplo, este es un coeficiente positivo, pero estadísticamente no significativo. Me está diciendo que básicamente casi no hubo una variación en el 74 respecto al 72 en la tasa de fertilidad, controlando por otros factores. Podemos seguir avanzando. Básicamente vemos que todos estos coeficientes son estadísticamente no significativos. Entonces nos dice que básicamente desde el 72 hasta el 80 más o menos no hubo grandes cambios controlando por otros factores en la tasa de fertilidad. En cambio, ya en el 82, sí ya se ve una caída respecto al 72, podemos cambiar el año base si tienen ganas. Sí vemos caídas estadísticamente significativas en la tasa de fertilidad de las mujeres controlando por otros factores. ¿Ok? Entonces, esos son análisis que pueden ser bien interesantes, digamos, a pesar de que no sean datos de panel, se puede hacer. ¿Ok? Se puede hacer perfectamente. Supongan otro análisis que quieran hacer, digamos, si justo estaba revisando la base, digamos. Supongan que ustedes quieran ver la evolución de los salarios, ¿ok? De los salarios en el tiempo. ¿Mm?
Entonces también lo pueden hacer, digamos, con la gran encuesta, son los datos de la gran encuesta. A ver si lo tengo acá. No, esta es otra base. Porque tengo la gran encuesta. No seguro de haberla cargado. La gran encuesta. Dame un segundo. La tengo por acá. Eh, 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 Listo. Aquí, aquí, aquí está. En esta base creo que tengo precisamente esos datos. Una base un poquito gorda nomás. Por eso va a cargar un poquito en cargarse. Pero estos son los comandos. Una consulta. ¿Sí? En este caso, los datos están apilados, podría decir. Es decir, los Sí. un año, pues el otro año ahí abajo, y hay una diferencia probablemente de los datos de un año tienen, no sé, 74, 85, y de ahí se corre una regresión normal. ¿Es correcto? Sí, sí, o sea, básicamente estos datos de la gran encuesta, ya te voy a mostrar, son mensuales y tienen año, tengo un año, por ejemplo, en esta base en particular que tengo a mano, tiene datos mensuales desde 2007 a 2024. Por ejemplo, esta es una base bastante grande. Tiene 14 millones de observaciones, por eso ocupa poquito, ocupa como 9.6 gigas. Es gordita. Pero sí son microdatos, son todos microdatos. Bien. Todos estos son microdatos. ¿Ok? Entonces son datos a través del tiempo, pero como les decía, no es la misma gente. No es la misma gente para nada. Claro. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, sí, me quedó claro, me quedó claro. Gracias. Ok. Ahora bien, supongan que ustedes dicen, quieren ver, por ejemplo, la evolución a través de los años, quizás no a través de los, yo tengo este código, pero este código no me va a funcionar con esta base, no importa. Supongan que ustedes dicen logaritmo del salario real por hora, ¿está bien? Y quiero ver cómo ha evolucionado a través de los años, con i.year. Voy a poner otra frecuencia, pero no importa, con eso está bien. Entonces, acá lo que quiero ver, por ejemplo, en general, cómo ha evolucionado, esto es logaritmo del salario por hora real, o sea, ajustado por inflación. Y fíjense, ya solo con esto tengo 5.3 millones de observaciones. Porque precisamente la gran encuesta tiene esta ventaja, que es una muestra bastante grande. Fíjense que se encuestan a bastantes personas en cada mes. ¿Ok? Esto a ustedes les puede parecer chiquito para un país de 50 millones de personas, pero esto, en términos estadísticos, es una muestra bastante buena. Es bien grande. Y lo que se ve, que es interesante, fíjense que el año que yo tengo inicial es el 2007, y básicamente lo que me está diciendo esto, que sin controlar por ningún factor, me está diciendo que básicamente, y fíjense que todos los coeficientes son positivos. Entonces sí me está diciendo que al menos en promedio el salario real ha aumentado en general. ¿Ok? O sea, me está diciendo, por ejemplo, este coeficiente, bueno, esto ya está medio gordito, tengo que usar la aproximación exacta. Por ejemplo, podríamos usar este, por ejemplo. Este está bueno. Entonces pone, ¿saben lo de la aproximación exacta? No, no me vayan a decir que no saben de qué se trata la aproximación exacta. X, este coeficiente, menos 1. Con la aproximación exacta podemos decir, por ejemplo, que los salarios promedio del 2024 eran un 38% más altos que los del 2007. ¿Ok? Eso en sí es interesante y es una diferencia, y en todos los casos ven que son diferencias estadísticamente significativas. ¿Ok? Por todos los p-values tienden a cero. ¿Ok? Entonces, eso en sí ya puede ser bien interesante. Bien interesante, y estamos utilizando puros datos transversales repetidos. Obvio que uno quisiera controlar por más cosas, ¿no? O sea, uno quisiera controlar por educación, en años, uno quisiera controlar, por ejemplo, por la edad, age creo que lo tengo, esto eh, lo tengo en inglés.
a esta base. Pueden ponerlo doble para que tengamos edad al cuadrado, que es lo típico para los salarios. Y qué sé yo, podríamos controlar por otras cosas, podríamos controlar por sector. Tengo un montón de sectores. Yo aquí en esta revisión podría ponerle I punto sector. Le vamos a poner, hay muchas posibilidades de sector. Vamos a poner un dígito de revisión 3 del ISIC por ciudad. Voy a controlar por ciudad. Qué sé yo, dámosle solamente eso. Solamente eso. Espero que corra bien porque ese Rep 3 a veces da problemitas. Ve, por ejemplo, para los últimos años no lo tiene porque creo que en el último año cambiaron la Rep 3 por Rep 4. Entonces es el único lío. Entonces, nos fijemos que, por ejemplo, comparando estos coeficientes, entonces, hasta 2019, fíjense que se achican un poquito. ¿Ok? Se achican un poquito. Entonces, básicamente, se achican bastante, no se ponen un poquito. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Sí, en promedio, mire, los salarios parecen haber crecido a través del tiempo, pero cuando usted controla por factores súper relevantes de los salarios, básicamente el crecimiento real no fue tanto, digamos. O el crecimiento sí fue positivo, porque sí se ve que todos los coeficientes son positivos. O sea, en general, a través del tiempo aumentaron, pero buena parte de lo que se veía antes estaba explicado por otros factores que son los que están acá por diferencia de salarios entre ciudades, por diferencia entre sector económico, por edad, digamos, por edad, años, edad al cuadrado. Y fíjense que en todos los casos, y eso es deliberado, porque yo sí conozco bien esta base, son todos fuertemente significativos. Eso es una cosa que también les permite tener unas bases tan grandes, ¿no? 3.6 millones de observaciones es bastante grande y por eso obtengo estimaciones en general bastante estadísticamente muy significativas. Fíjense que el único caso que no me da es 2009, o sea, 2009 versus 2008. ¿Ok? Y Profe, una pregunta, sí. ahí pues un poco más de la parte matemática. La reducción en el número de observaciones, ¿por qué se debe? Porque porque fíjate que son menos años de datos. Eso es por culpa de estas cositas del sector. Eso estoy más que seguro. Eso es. Si le pongo en una de esas Rep 4, quizás Rep 4 funciona mejor. No está Rep 4. Es por el sector. Porque el sector típicamente está codificado con una codificación internacional que se llama ISIC. Bueno, típicamente esa ISIC no es la misma para todos los años. Cada tanto la revisan internacionalmente y uno tiene que hacer el esfuerzo de tratar de que esté bajo el mismo ISIC en todos los años. Eso no es tarea fácil. Vamos a ver si hay mejora. Ve, no, acá por ejemplo me está faltando 2021, 2022. Si yo le saco este sector, seguro corre mejor. Eh, Ahí corre seguramente para todos los años, porque no va a haber ese problema con esa variable para todos los años. Uy, pero igual me está dando problemas. City. ¿Es City? Creo que es City. No, hacia al revés, entonces vamos a sacar City. Yo sé porque cómo está. Eso es culpa mía, no es culpa de la base. Le pongamos sector red 4 que está ahí funcionando. Que City, ¿cómo la tiene que construir uno? No tiene que tener bien construida la base, si no, tenemos este tipo de problemas. Bueno, no sé por qué no, porque me está dando problemas Edu Years. Tiene que ser problema con alguna de estas variables que estoy usando, que me está dando problemas. Fíjate que en el momento que estoy poniéndole controles, como a edad, a educación en años y edad, que normalmente eso debería estar definido para todos los años, eh, por eso se está bajando el número de observaciones, porque cuando pongo solamente los años, y están todos los años acá. Voy a revisar esta base. En cambio, esta solamente con los años tiene todas las observaciones. Eh, entonces, a veces eso pasa, que simplemente uno ha configurado mal, configurado, no.
uno no ha codificado correctamente todas las variables para todos los años y pasan ese tipo de cosas. Que es por eso, o sea, básicamente estoy perdiendo algunos años de observaciones, es por eso. ¿Okay? Listo, Ah, muchas gracias. no, no. Y otra cosa que uno puede hacer, que a uno le puede interesar, que es lo que tengo acá, supongan que ustedes están queriendo evaluar años, los retornos de la educación. ¿Okay? Eso puede ser interesante. Y quieren ver cómo han mutado los años de educación a través de los años. Ese puede ser un análisis interesante. Entonces, supongan que ustedes dicen, bueno, vamos a poner solamente esto para que sea manejable. No, supongan que ustedes ya corrieron esta base y dicen, bueno, ¿cuántos son los años en promedio en todos estos años, que son muchos? En promedio la gente gana aproximadamente 10 años más por cada año de educación. Pero a mí me interesa ver cómo cambió este coeficiente a través del tiempo, si este coeficiente ha mutado. Entonces, eso no es difícil, digamos, hacer con datos transversales repetidos. Simplemente lo que hago es ponerle t.years y le hago una doble interacción acá. ¿Por qué estoy haciendo una doble interacción? Para que me ponga en la nueva regresión que quiera evaluar estos coeficientes de año, este coeficiente de edu years y este coeficiente de año a año. Entonces, esto lo que me está evaluando es el cambio en este coeficiente año a año. Entonces, este me está diciendo que, por ejemplo, esto cayó, básicamente, los retornos de la educación, digamos, en el año, pero estadísticamente no es significativo. En cambio, si fue bajando acá un poquito más, no es muy grande, pero es una caída, y básicamente me está diciendo que poquito a poquito, respecto a esto, ha ido cayendo los retornos de la educación. O sea, esto es una diferencia en esta pendiente. ¿Ok? Y en cambio acá ha vuelto a subir. ¿Ok? Ha vuelto a subir, que es el año justo de la pandemia. ¿Ok? ¿Qué yo? Y uno puede hacer la evaluación, ¿no? O sea, podemos jugar un poco también con estas regresiones. Y decir, bueno, ¿qué tanta diferencia hay? Digamos, entonces, otra cosa que uno puede hacer, y yo normalmente le sugiero a la gente hacer eso para, no porque esto porque vaya a cambiar sustancialmente el análisis, pero como para estar seguro de lo que uno está haciendo y facilitar las interpretaciones. Supongo que ustedes quieran comparar 2008, que es el año inicial en esta regresión, versus 2018, 10 años después. Entonces acá se están dando cuenta que los retornos son más bajos. Entonces lo que pueden hacer, quieren saber exactamente cuánto fue y que esto esté bien calculado, también se puede hacer. Entonces pueden decirle c.eduYears if year 2008 va a correr solamente para el 2008. Obviamente lo va a omitir a la binaria de año, porque es un solo año, y le pueden poner 2018. ¿Ok? Entonces fíjense que efectivamente los retornos la estimación de los retornos de la educación, no los retornos, la estimación de, siempre hay que tener cuidado con las palabras, controlando por los otros factores. Entonces fíjense que esto, si yo le pongo display, menos esto que me está dando acá, este numerito acá, ¿ok? No me da exacto. Ya sé por qué no me da exacto, pero bueno, es una caída. Es porque no tendrían que estar centrados en la media y demás. Pero también, no, no, debería ser menos tanto, pero no importa. Menos esto, pero debería ser, la diferencia debería ser coincidir con esto. Debería ser porque no da exacto. Porque uno está metiendo todo en la misma regresión. Pero básicamente es efectivamente que es menor los retornos de la educación que uno está calculando. ¿Ok? Profe, y en ese ejercicio, digamos, suponiendo, lo digo porque me pasó, quedan dos parámetros como en la misma dirección, pero diferentes. Ujú. ¿Y cuál es más creíble o cuál deberíamos reportar en el paper? No te entiendo, ¿cuál es más creíble? Digamos, en este caso, donde cuando usted lo hace todo en una sola regresión, le dio menos 0,08, creo que da, y haciéndolo por separado da menos 0,01. Lo que yo le sugiero a la gente es normalmente usar esta cosa gorda,
¿Y cómo se llama? Y de última, mostrarle a la persona los cálculos que uno hizo año a año. O sea, por ejemplo, a ver si me sale bien el comando. Le podés decir, haces con esta gorda y le puedes más recosa y demás. Le puedes poner margins de y de x para que calcule de cada año, edu years, y le tenés que decir, a ver, ¿cómo es para decirle que me lo calculen ciertos? Siempre me toca revisar el help de margins, porque de memoria es complicado la sintaxis. Margins. Margins, vos le puedes decir de y de x, y le puedes decir que te lo corra para at, ¿ok? Ahí está. A determinados valores. Siempre yo me fijo bien. Voy a poner vuelta. El margin. Te fijas acá en un ejemplo, entonces te ayuda. Entonces le decís y punto group. No, yo no necesito todo eso. Necesito add eso. Add esto. Necesito a tales años. Y vos le puedes decir, eso es lo que quería. Margins de y de x. Eso para que me calcule cuál es cada uno edu years. O sea, los retornos de educación de cada año. Entonces le puede decir at, que es lo que había copiado. No lo quiero a cualquier edad, sino years, y quiero que lo haga desde 2008, de a uno hasta 2020, le puedes decir. Y él te hace el cálculo de los retornos de la educación para cada año de que está en la regresión. Entonces va a utilizar toda esta regresión gorda, en vez de hacer cada regresión por separado, va a hacer ese cálculo. Por eso es útil el comando margin. Entonces no tienes que esforzarte, digamos, en hacer esos cálculos. Y no solamente eso, con margins plot te hace el gráfico. Vamos a ver si... Para que es gordita, con 3.9 millones de observaciones. Se va a demorar un poquito. Es el problema también, que a veces esto se demora un poco. Porque tiene que Profe, calcular y los errores estándar. Una con... consulta, perdón, Cami. No, tranquilo. ¿Los factores de expansión ya están considerados acá? No, no los he puesto. Ese es un buen punto, digamos. Debería haberlos puesto por acá. Se puede. O sea, igual que siempre, le puedes como en el reg. A ver si puedo poner, no, quizá por separado. Acá. Lo pones como siempre. Creo que lo tendrías que poner analítico, pero no como frecuencia. Esa es la única diferencia. Creo que ahí los tengo. Help reg, help regress, básicamente correcto, y ahí está la parte de ponderadores. Y tenés que ponerlos como, creo que son, en vez de frequency, eso estaría mal, sino analítica, algo así. Pero, hace tiempo, y si quieren yo después les paso el paper, me han dicho que para regresiones, no es buena idea usar ponderadores. Porque se cometen varios errores y la gente tiene sus serias dudas de qué es lo que los ponderadores están haciendo. En una regresión, uno entiende perfectamente qué es lo que están haciendo eh, cuando uno calcula estadística y uno está expandiendo la muestra básicamente para acercarse a la población, pero en una regresión a la gente no le gusta. Hay un paper que se llama What Are We Waiting For? Eh, o sea, a ver si lo puedo encontrar rápido. Que es un buen paper que hace que tome esa discusión. Así lo tengo acá. Si que lo quieren leer de por qué la gente sugiere no hacerlo. De Wooldridge y compañía. Y ellos dijeron, miren, no es tan buena idea. Eh, este. O sea, básicamente dicen eso. O sea, dicen, miren, cuando ustedes hacen estadísticas descriptivas tiene todo el sentido del mundo. Pero dice, ¿por qué hacerlo en regresiones? Es como, no es tan buena idea. Entonces ellos dicen, a menos que uno tenga estos tres casos específicos, en general no es tan buena idea usar ponderadores. Eso es básicamente
La conclusión. Eso es de Gary Solon, Haider y Woolrich. Es un poquito viejo, pero es un buen paper. Y básicamente desde esa época que ellos me presentaron y me leí este paper, que yo no uso ponderadores en regresiones. Lo uso para estadísticas que tengo que calcular, pero nunca para regresiones. Y fíjense que todo lo que hemos hecho hasta ahora, incluso en series, no hemos estado usando ponderadores. La gente, y la intuición es simple. A ver dónde lo tengo. La pregunta que a uno le surge. Ah, está acá. La pregunta que a uno le surge, y es la pregunta de ese paper, es. eh, a ver, usted tiene un número de observaciones. De observaciones. Y se entiende que ese número de observaciones viene de una muestra. Y se entiende que ustedes quieren aproximarse de la muestra a la población. ¿Ok? Típicamente los ponderadores lo que hacen es tomar y decir, esta muestra de 1 vale por, no sé, 5 personas en la población. ¿Ok? Entonces lo único que uno hace es ponderar, digamos, calcula, entonces que yo, y esto es otro 1 y esto vale 2. Este es otra persona y esto vale, no sé, 10. Y así sucesivamente, digamos, que yo, esto es 1 y esto es 7. Entonces dice, mira, en vez de que usted tome por ejemplo, el promedio simple, que uno divide en n, uno dice no. Va y pondere, en vez de tomar un promedio simple, tome el valor de esa variable x por su ponderador dividido en la sumatoria del ponderador. Eso, en general, uno dice, sí, puede ser, digamos. Y la gente compra esto. La gente le parece que esto está bien, porque es la forma de calcular un estadístico que se aproxime más a la población. ¿Ok? Eso puede tener sentido. Pero a la gente le parece raro hacer esto para una regresión, porque básicamente la gente siente que uno está inflando la muestra con los ponderadores. Entonces no les parece muy honesto hacer eso. Eh, Les parece medio raro. Por ejemplo, pueden hacer que algo que quizás con una muestra chiquitita les da no significativo, le dé hiper significativo utilizando ponderadores. Entonces la gente no le gusta. No le gusta. Dice, no, eso me parece medio exótico, digamos. Además, intelectualmente y científicamente deshonesto. Entonces la gente dice, no, para regresores, utilice la muestra que usted tiene, punto. No haga inventos. Utilice la muestra peladita. Y si usted tiene una muestra chica, usted tiene una muestra chica. Pero no trate de engañar usando un ponderador. Eh, entonces, Entiendo, sí. entiendo el punto. Yo hacía esto en MATLAB, entonces de una forma muy, digamos, prosaica. Lo que hacía era repetir la observación el número de veces, digamos, 5, 2, 10, y comparar con una regresión sin ponderadores. Había una diferencia, pero no significativa, digamos, ¿no? A la gente, como te digo, la gente con regresión se va por esto. No le gusta, no le gusta. Y te digo, si querés ver bien el por qué, este paper está bueno. Porque te dice, mira, hay razón en una regresión para hacerlo. Por ejemplo, para corregir por heterocedasticidad. eh, por un tema de muestreo endógeno. Eso puede ser. O para un tema de calcular efectos marginales promedio de forma adecuada. Pero después te dicen, a menos que tengas estos 3 casos, dice, es medio raro hacerlo. Porque es cierto, digamos, una forma de resolver heterocedasticidad es ponderar las variables, o bueno, los 3 casos estos. Pero hacerlo por hacerlo, a la gente no le gusta. A la gente no le convence. Ok, gracias. No, de nada. Bueno, sigue corriendo esta cosa. Bueno, vamos a dejar que mientras seguimos avanzando, ya después les voy a mostrar que esto va a calcular exactamente. Pasa que, de nuevo, ese margins, cuando son estas cosas tan gordas, se demora. Lo que puedo hacer quizá, porque lo que se demora una eternidad son los errores estándar. Creo que si le pongo no ese.
Ahí puede ser más rápido. O sea, tenga que no me va a calcular la significancia estadística, digamos. Para calcular solamente los efectos marginales en cada año. No, dejemos que termine correcto. Bueno, y otra cosa que pueden hacer, que es lo que tengo acá, pero justo lo voy a dejar corriendo, pueden, por ejemplo, no solamente ver cambios en los retornos de la educación, también podrían, si están interesados en temas de diferencia salarial de las mujeres respecto a los hombres, también pueden hacer el mismo análisis y ver cómo cambia esa diferencia salarial de las mujeres respecto a los hombres a través de los años. O sea, entonces pueden hacer un montón de cosas interesantes. Son un poco descriptivas, o sea, yo entiendo que a la gente no le parece, realmente depende del público, pero a mí estos ejercicios descriptivos sí me parece que valen la pena, digamos, o sea, incluso cuando uno no puede decir esto causa esto, o sea, no es el caso. Lo que sí se puede hacer, y eso es el tema que está acá, es el análisis de políticas públicas. ¿Ok? Em, Hay una enorme literatura, digamos, y de hecho yo lo he hecho también, que he utilizado transversales repetidos para ver el efecto de alguna política. ¿Por qué? Porque lo que podemos ver es ver las variables que sean de nuestro interés antes y después de esa política en concreto. ¿Ok? Eso a la gente le interesa un montón. Vamos, por ejemplo, con este ejemplo de Bullrich, tengo un montón de otros ejemplos, pero estos son para los que hay datos. Por ejemplo, que básicamente hay un incinerador, digamos, en algún momento del tiempo, y la pregunta que uno se hace es si se construye en 1981, si, bueno, esto era antes, o sea, se inicia la construcción en el 81, pero inicia operaciones el incinerador de basura en 1985. Entonces la idea es ver sobre si eso tiene un efecto en el precio de las casas, en el precio de las casas antes y después del incinerador. ¿Okay? La idea es ver si los precios de las casas cerca del incinerador se caen en relación a las casas que están más lejos del incinerador. Y esa es la idea que hay de todo lo que sea evaluación de impacto. Vamos a ver después la teoría de todo esto. La idea, muy sencilla, es que usar los datos de 1981 y simplemente compara el precio, digamos, de una binaria si la casa está cerca versus si está lejos del incinerador. Algo muy, muy sencillo. Entonces, básicamente, que generamos una binaria y si está cerca del incinerador es 1, si está lejos es 0. Entonces, lo que uno especula, digamos, es que si el incinerador efectivamente deprimió el precio de las casas, uno debería encontrar que la estimación de este coeficiente sea negativo. O sea, debería deprimir el precio, debería bajar el precio de las casas. Entonces la idea es que este coeficiente nos va a indicar la diferencia del precio promedio de las casas cerca versus de las casas que están lejos. Eso es lo que técnicamente, eso es lo que la gente a veces se confunde. Le digo, mire, lo que va a hacer eso es cálculo de la diferencia promedio. Pero no le está diciendo, digamos, que eso sea exactamente el incinerador. Lograr atribuírselo al incinerador es todo un esfuerzo. Vamos a entender por qué. ¿Por qué? Porque básicamente no sabemos si es que es el incinerador el que deprime el precio de las casas, porque puede ser que los precios en esa zona hayan sido más bajos, porque precisamente puede ser que la entidad gubernamental que haya sido, el gobierno, la alcaldía o donde sea, precisamente en una de esas construyeron ahí porque la área donde se iba a construir era más barata. Digamos, y a veces el Estado toma esas decisiones para minimizar costos, eso sí tiene sentido. Entonces no puede ser que sea simplemente porque el terreno es barato, o puede ser porque sea el incinerador, o puede ser porque sea ambas cosas. Pero distinguir las cosas a veces no es tan fácil. ¿Ok? Entonces la idea es decir, bueno, si corremos la misma regresión, por ejemplo, para 1978, que es antes del incinerador, nos debería dar pistas de eso. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, digamos, qué es lo que la gente ve, en realidad es el cambio en el coeficiente. ¿Ok? Eso se llama, se ha dicho muy rápido, pero vamos a volver mucho sobre este tema, de estimadores de diferencia en diferencia. ¿Ok? Lo vamos a hacer con estos datos y yo después les voy a ir mostrando la teoría. Básicamente, uno de los estimadores muy usado, y hay una literatura gigante que se usa dentro de la literatura de evaluación de impacto, digamos, este estimador. Eh, entonces, veamos rápidamente qué es lo que uno está haciendo, digamos. Entonces, voy a correr esta regresión. A ver
Ya que estamos, voy a ver si terminó de correr esta cosa. No, todavía está, lento. Entonces, veamos acá. Esto es el precio de todas las cosas. Entonces, tengo 2 años de datos, ¿ok? Y tengo el precio del CAF, ¿ok? Le voy a usar el logaritmo del precio, ¿ok? Entonces, yo puedo correr reg logaritmo del precio, ¿ok? Y le puedo poner el incinerador, near, i.near, near incinerator, if year 1978, o 78 creo que es, Xavier, no, es el número entero, 1978. Está todo el segundo igual. Sí. Entonces acá se ve que, por ejemplo, incluso antes de que ese incinerador estaba, había una diferencia de la zona, o sea, cerca del incinerador, o sea, el valor de los terrenos era más bajo, ¿ok? Y esto es el logaritmo de los precios reales. Entonces esto es aproximadamente, menos todavía. Esto le está diciendo uno, display 100 por x menos 1. Entonces eso es una diferencia aproximada de 28%, ¿ok? Y yo puedo hacer la misma regresión para el otro año, para 1981. Y si hay un aumento, claramente, en la diferencia de precios, ¿ok? ¿Ok? Entonces, entonces, en promedio aproximadamente, antes había una diferencia de 28.8%, ¿ok? Antes de que existiese el incinerador. En cambio, después del incinerador, la brecha de precios aumentó a 33.14%. Entonces, lo que la gente dice es que dice, entonces, en realidad, la diferencia que yo le puedo atribuir al incinerador es el aumento en esa brecha. Entonces dicen, lo que yo le puedo atribuir al incinerador es una caída de 4.32 puntos porcentuales. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos la intuición? Eso suponiendo que no hubiera cambios como en la tasa como de depreciación Ah, ajenos sí, al incinerador, ¿cierto? sí, 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 sí. Eso es un buen punto, digamos. Eso es lo que ya te voy a explicar que lo que estás pensando tiene un nombre técnico en diferencia. Pero sí, eso es clave lo que estás pensando. Entonces, eso se llama diferencia en diferencia y básicamente lo que se hace es tomar la diferencia cerca versus lejos menos la diferencia cerca versus lejos y por eso se llama tradicionalmente diferencia en diferencia, porque es una diferencia de dos diferencias. ¿Ok? A la gente le gusta eso. Porque básicamente es una diferencia a través de tiempo y la diferencia de precio entre las dos áreas. Pero lo que estabas pensando vos, bueno, por eso es suponiendo que antes del incinerador y después del incinerador, básicamente los lugares que estaban cerca se desplomaron así, como una línea recta, usted está suponiendo eso, y que los lugares lejos se deprimieron quizás, bueno, o no, pero quizás se deprimieron, pero se deprimieron quizás a una tasa menor, ¿ok? Entonces, esta era la diferencia de precio antes y esta era la diferencia de precios después, ¿ok? Entonces, lo que estamos haciendo con este cálculo, digamos, de calcular la diferencia en diferencia, es básicamente sacar esta diferencia que está acá. ¿Ok? Perdón, esto que está acá. O sea, estamos neteando esta diferencia. Entonces, el estimador de diferencia en diferencia es esta cosa que tengo aquí. Pero lo que estás pensando vos, o sea, lo que estás pensando es, pero yo estoy suponiendo esto. Estas dos líneas que están así. ¿Ok? Eso es lo que implícitamente uno está suponiendo. Eso, que bien lo percataste, eso se llama supuesto de diferencia supuesto de tendencias paralelas. Supuesto de tendencias paralelas. Y bueno, y obviamente está el problema de qué tan dispuestos a creernos estamos de ese supuesto, ¿ok?
Entonces, bueno, hay que hacer toda una serie de ejercicios típicamente en diferencia para ver eso, ¿ok? Para evaluar qué tan cierto o no es ese supuesto, ¿ok? Em, lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver simplemente las bases. Vamos a ir viendo diferentes temas. Al último de esta clase vamos a cubrir mucha más profundidad esto de diferencia en diferencia y vamos a ver cómo se hace ese trabajo. ¿Ok? Eh, obviamente queremos saber si eso es estadísticamente diferente a cero, digamos, como típicamente a uno le interesa. Entonces lo que uno hace es simplemente correr esta regresión, pero ya lo corre con todos los datos, ¿ok? Entonces uno lo corre con la binaria, con la otra binaria de estar, la binaria de tiempo, la binaria de estar cerca o lejos y la interacción de las dos. El coeficiente que nos va a interesar es esto, ¿ok? Porque básicamente es o sea, es la diferencia en diferencia, este último. Esto el resto no nos importa tanto en general. O sea, podemos verificar quizá alguna diferencia antes y después, o de las CACs y demás, pero lo que realmente a la gente le importa es el aumento en la brecha, ¿ok? O sea, la diferencia de diferencias, ¿ok? Eso normalmente se interpreta como el efecto, pues si no tiene sombrero, ¿no? Entonces, supuestamente eso debería ser el efecto del incinerador sobre el precio de las casas, idealmente, ¿ok? Veamos rápidamente, por ejemplo, con la base, por ejemplo, lo podemos correr, en vez de correr solo esto, la especificación típica sería una como esta, ¿ok? Entonces, este viene a ser el estimador de diferencias en diferencias, ¿ok? De esa estimación, digamos, y bueno, puedo hacer la aproximación exacta también, pero tampoco es tan diferente. Pero básicamente lo que nos está diciendo acá es una estimación estadísticamente no significativa. Entonces, esto, si bien yo lo calculé acá arriba, digamos, con otros valores, acá me estaría diciendo, no, mire, me parece que ese estimador, o sea, es estadísticamente no significativo. Lo cual hay que tener cuidado. Esto no es evidencia, como en todas estas cosas de regresiones, definitiva de que el incinerador tuvo o no tuvo algún efecto. Que viendo esto así, como está así, peladito, 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 ¿qué se le ocurre a ustedes rápidamente que se debería hacer antes de sacar conclusiones apresuradas? Lo primero sería tratar de agregar controles, Eso. porque ahí vamos. Exactamente, entonces ese sería el paso al menos número uno, ¿ok? Decir, bueno, habría que agregar controles. Otra cosa que se podría hacer, por ejemplo, fíjense que cuántos años de datos estamos usando. Solo 2 años. Solo 2 años. Entonces también la gente en esta literatura lo que trata de hacer es decir, no, o sea, 2 años quizás es muy poquito, trate de fijarse en más datos hacia atrás, más datos hacia adelante y se recién saque conclusiones. Entonces las dos cosas también ayudan mucho, digamos, de decir, no, yo voy a meterle más controles, le voy a usar más datos, más datos temporales y demás, entonces hay veces que las cosas vienen, los aportes vienen por esos lados a veces que dice, no, yo voy a utilizar otra fuente de datos, yo voy a utilizar otras especificaciones y voy a reevaluar la pregunta. Entonces uno nunca tiene que decir que uno encontró esto, entonces, y ya, no hay efecto. O sea, una estimación estadísticamente no significativa y ya, no hay efecto. No, o sea, a ver, uno tiene que haber probado un montón de cosas y que sistemáticamente nunca le dé significativo o si ha dado significativo una vez, uno tiene que probar un montón de cosas y que siempre le dé significativo. ¿Ok? Esa es más o menos la estrategia. Si Profe, no, hay como, ¿Mm? me causa curiosidad porque, digamos, yo podría entender por qué se requieren más años para atrás, un poco para justificar lo que usted decía del supuesto de tendencias paralelas, como verificar Ujú. que efectivamente se ha cumplido en el tiempo. Sí. Pero los años para adelante, por decir algo, 10 años Ah, para adelante, porque, ¿cómo por- afectarían? porque básicamente no sabes a priori, no sabes a priori.
en qué momento, eso es toda una discusión también en toda esta evaluación de impacto, digamos, si hasta acata tu tratamiento arbitrario, digamos, no sabes a priori, digamos, porque por ejemplo, para atrás lo que decís, o sea, lo que tratás de ver es si hay algún paralelismo. Pero puede ser que en una de esas el efecto, digamos, de la depresión del precio se empiece a ver acá, digamos, ¿ok? Y esto se vio así, por dar un ejemplo simple. Una vez esto se vio así, y después ya se quedó acá. Pero vos no sabés a priori, digamos. En una de esas esto se volvió así, o en una de esas esto se volvió para acá, o en una de esas se terminó de un día para abajo, digamos. Eh, pero entonces tener datos hacia adelante también sirve, digamos, porque uno tiene como el efecto a través del tiempo, digamos, del tratamiento. Eh, o sea, uno puede evaluar más a través del tiempo cuál fue, o el efecto acumulado, si lo quisieras ver. Eh, Ahí, en ese mismo ejemplo que su merced está planteando, me surge una duda y es, ¿no deberíamos nosotros verificar que ambas tendencias como series de tiempo sean estacionarias para poder hacer un modelo de diferencia en diferencias? En realidad, ese es un buen punto. Se hace un poquito eso, pero no. Lo que a la gente le interesa no es tanto la estacionariedad de las series, ¿ok? Porque no estás interesado en buscar una relación entre esto y esto. Lo que estás interesado es en la evolución de esta diferencia. ¿Ok? Y típicamente cuando, a ver, o sea, a menos que lo vaya a transformar esto en series, pero rara vez la gente esto lo transforma a series. Vamos a ver que hay una, pero sí hay una línea que se llama control sintético, que se hacen a veces esos chequeos, porque ahí sí estás usando puras cosas de series. Básicamente lo que se hace en esos escenarios para que hagas lo que vos estás diciendo, la gente tiene un montón de zonas tratadas y un montón de zonas de control y recién ahí sacan conclusiones, pero porque en vez de tener una línea, tenés un montón de líneas. Ahí se te toca verificar el tema de estacionalidad, cointegración y ese tipo de cosas. Pero eso lo vamos a ver más adelante, eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, con Listo, gracias, microdatos, profe. esto está bien. ¿Ok? Una Listo, gracias, consulta, profe. por favor. ¿Cómo? Cuando una consulta, no sé si me escucha bien, creo Sí, que sí. mi micrófono está mal. Bueno, cuando uno trabaja con, sobre todo encuestas, hay unos outliers que hacen de los sistemas muy inestables, creo yo. ¿Cómo- ¿Qué sugiere en este caso? ¿Eliminar el outlier? ¿Hay algún comando en Stata que elimina? ¿O dejarlo finalmente? Y a veces puede sesgar no sé, el estimador. Bueno, o sea, a ver, en estos casos, digamos, si tenés datos transversales repetidos, podés, o sea, hay varias formas, digamos, por ejemplo, a ver, quiero ver si, no, eh, porque estoy pensando con las bases de datos que tengo acá, en la gran encuesta, que no sé si terminó de correr la gran encuesta. Bueno, listo, ya acá está, me corrió con una sola y lo que le decía, pueden poner Martian's plot. Martian's plot. En- a ver si corre el Martian's plot y no se demora 3 horas. Listo. Entonces acá, por ejemplo, tienen el efecto marginal de año de educación, para que le están faltando los intervalos de confianza porque le dije que no lo hiciera para que esto sea rápido. ¿Ok? Entonces fíjense que el Margin Plot es útil. Entonces estos son cálculos de los retornos de la educación y lo que me están mostrando es que claramente los retornos de la educación fueron cayendo y después se volvieron a disparar. ¿Ok? ¿Por qué? Sería buena pregunta saber qué pasó, digamos. O sea, pero bueno, esto es lo que me está diciendo los datos, que era lo que le quería mostrar. Ahora bien, en el caso que me estabas preguntando, ponele que vos digas logaritmo de salario real. A veces el logaritmo, ya solo el logaritmo te ayuda, porque ya el logaritmo es menos propenso, por ejemplo, a valores aberrantes, que se dice. Entonces, ya el primer logaritmo te ayuda. Una cosa que yo sí he usado a veces, no sé si lo tendré en un do file, es hacer lo que se llama un Winsorize. Un Winsorize
¿Qué es un Winsorize? Hay un comando para en Stata que hace eso. Windsor. 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 ¿Qué hace eso el Windsor? El Windsor lo que hace es, por ejemplo, salarios o ingresos laborales, como que uno quiera ver. Ingresos laborales, entonces, típicamente los ingresos laborales se comportan bien, van desde algún monto hasta algún monto relativamente alto, digamos, y ya, no hay lío. El problema es que hay veces que en algunas muestras, me ha pasado alguna vez, es que justo hay algún chiflado que gana una cantidad ridícula de plata y me tira todos los promedios para arriba. ¿Ok? Eso sí puede pasar. Eso es la definición de outlier. Entonces, una solución, entre comillas, a eso, es hacer un Winsorize. Un Winsorize básicamente, ¿qué es lo que hace? Son dos posibilidades. El problema es qué hacer con esto. O sea, yo sé que tengo este loco acá, pero que acá es donde yo más o menos tengo acumulado el resto de la gente. Esto normalmente tiene que ver con, por ejemplo, el 1% más rico de la muestra. O incluso el 0,1% más rico de la muestra. Entonces, hay diferentes estrategias para eso. Una clásica que la gente usa, y me parece que eso no está tan loco, es decir, no, mire, hay dos opciones. O tiramos esto, tirarlo, pero eso es tirar datos, a uno le puede interesar eso. O la otra es decir, no, lo que voy a hacer en vez de tirarlo a este valor que tengo acá demasiado loco, le asigno, lo llevo para acá. O sea, le imputo el valor, o sea, le cambio el valor. Entonces, supongan que esta es una persona que en la muestra me gana, no sé, supongamos 30 millones, 30 millones de pesos en la muestra. En cambio, la persona que le sigue gana 10 millones. Entonces uno dice, no, entonces yo le voy a eliminar esto y le voy a asignar 10 millones. Pero a ver, ¿qué le pasa a esta cosa? Papá, ya. No sé por qué no me quiere dibujar ahí. Listo, entonces esta persona se va y le asigno 10 millones. ¿Ok? Eso es medio arbitrario, o sea, yo no estoy tan convencido que eso sea tan buena idea. Yo creo que si uno le pone missing a la persona que está demasiado loca, que le está molestando a uno, ya está, yo creo que... Y además, pero la clave es perder pocas observaciones, pocas observaciones. Esa es la clave. Tienen que ser poquitas observaciones. Si, por ejemplo, Ok. lo que, fíjense en la muestra que le estoy mostrando, si no en esta, la de la gran encuesta. Ustedes pierden, no sé, de todo esto, pierden 1000 observaciones por hacer este experimento, yo creo que alguien se los perdona. Pero si ya pierden 1 millón, ay, yo no creo que esta sea buena idea. Ok, muchas gracias. No, de nada. Y otra cosa, hablando de soluciones a ese problemita, es si ustedes tienen un panel. ¿Ok? Si tienen un panel, se van a enfrentar a ese problema que estabas mencionando, por ejemplo, con el caso de los países. Entonces, por ejemplo, hay países raros. Por ejemplo, típicamente a Argentina se la saca de muchos análisis, porque Argentina es rara. Tienen unos picos de inflación muy extraños, tiene demasiadas recesiones. Entonces, muchas veces a Argentina la sacan de los análisis. Tiene demasiadas crisis. Es un país raro. Entonces, en ese sentido, es un outlier. Es un outlier. Entonces, y así uno tiene que ver, o sea, cuando ustedes trabajen con paneles de países, toca ser estratégico de decir, bueno, me toca eliminar este o tal país, pero obviamente, si ustedes tienen un panel de 100 países y eliminan, no sé, 4, no hay problema. Pero si están eliminando 50, bueno, o sea, ya están tomando decisiones demasiado drásticas. Si gracias a eliminar cuatro países en particular, las conclusiones que usted obtiene se mantienen, yo creo que a la gente se los compra. Y además bien argumentado, como le digo, con el caso de Argentina, que es un bicho raro. Otro que hoy en día están eliminando también por diferentes razones, también es Venezuela. Porque hay muy malos datos, datos incompletos, los datos muchas veces no son confiables. Otro que viven sacando los análisis porque son hiper incompletos es Corea del Norte. Corea del Norte, o países de África, porque también hay muy malos datos. Entonces hay razones para sacar a países, ¿ok? Cuando tienen un panel de países. Pero tiene que estar bien argumentado.
Está bien argumentado. Porque uno los está sacando. Y ojo, eso sí es otro buen punto, ojo con querer sacar periodos. Periodos. Ojo con eso porque básicamente si sacan periodos están rompiendo series. Y acuérdense que esto es un panel. En un panel ustedes no pueden romper series. Si rompen una serie se cae como un castillo en iPad todo el análisis. Entonces, en el momento que ustedes eliminan algo, le toca eliminar todo un país. No un periodo. No decir, no, voy a eliminar 2020. O sea, no les va a funcionar. O sea, lo van a querer matar. Yo sé que 2020 le ha generado dolor de cabeza a la gente, pero ustedes no pueden descartar un año porque si no rompen la serie. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, señor. Sí, de acuerdo. Listo, listo, listo. Bien, listo. Entonces, eso de diferencia en diferencia, entonces se usa muchísimo, ¿ok? Para lo que se llaman experimentos naturales o cuasi experimentos, que es lo que típicamente nos pasa en economía, ¿no? Normalmente nunca, o sea, por lo que le digo a todo el mundo, básicamente si ustedes tienen un experimento, ni siquiera hace falta diferencia en diferencia, hace una cosa súper fácil, comparan tratamiento y control y listo, sería todo más fácil. El experimento natural es básicamente hay algo exógeno, digamos, una política de ley, un gobierno, o incluso para la gente del sector privado puede ser alguna política que la firma implementó, que cambia el contexto en que los individuos, las firmas, las ciudades operan. Entonces, siempre toda esta literatura, estas son las bases para evaluación de impacto, se empieza en dos grupos. Hay un grupo control, que no es el afectado por la política, y hay un grupo de tratamiento, que es el afectado por la política. La idea es que, obviamente, en un experimento ideal, esto se haría en forma aleatoria, digamos. En cambio, en los experimentos naturales, los grupos se autoeligen, digamos, en esos grupos. Entonces, la idea es utilizar datos en todo momento del tiempo, uno antes de la política y otro después, y dividir a los grupos en cuatro partes. Por eso a la gente le gusta tanto esta metodología. O sea, en términos de datos, no se necesita demasiado al menos para hacer algo básico, digamos. Necesito los datos del grupo control antes, datos del grupo control después, tratamiento antes, tratamiento después. Hay veces que uno ni siquiera consigue esto. Eso me ha pasado, digamos, cuando superviso un trabajo que, por ejemplo, solamente hay datos después. ¿Ok? Bueno, entonces ahí ya toca usar otros métodos que los vamos a cubrir, que no hay diferencia en diferencia. O sea, son esos contextos en donde básicamente ustedes no pueden calcular diferencia en diferencia porque básicamente no tienen ningún dato antes. Si ustedes no tienen dato antes, están muertos, digamos. Pero puede pasar, puede pasar. Después pasa que justo la política se empezó a implementar en el 2000, no sé, 2005, y nunca se detuvo la política. O sea, y ustedes no tienen datos de antes de 2005. Entonces, ¿cómo hacen ahí? ¿Cómo calculan diferencia en diferencia? No se puede. Entonces, hay otros métodos que tratan de resolver eso. Tratan de utilizar solamente datos después. Entonces, en ese sentido, son métodos útiles. Todos esos métodos van a usar binarias típicamente, tratados, ¿ok? Tratados, eso es lo básico, eso sí es lo clásico, o sea, sí o sí, en todo esto yo necesito poder separar a la gente en grupo tratado y grupo control, ¿ok? Y necesito un periodo antes y un periodo después, en términos básicos. Esto puede mutar un poco, vamos a ver más adelante eso, porque por ejemplo ustedes pueden pensar también en dosis, también vamos a hablar de eso. Entonces ustedes pueden pensar que hay un grupo de gente, por ejemplo, que recibe 100.000 pesos, otra gente que recibe medio millón, hay gente que recibe 1 millón, hay gente que recibe 10 millones, y gente que no recibe nada. O sea, pero entonces ahí eso se llama dosis, porque el tratamiento puede ser diferente de acuerdo a la dosis que ustedes le dan a la gente. Entonces se llama dosis. Eso es más avanzado que esto. Y lo que yo les decía, o sea, en vez de tener una binaria de antes y después, ustedes pueden tener varios periodos antes y varios periodos después. ¿Okay? Entonces, obviamente, estos son solamente el grupo más sencillo. Y esta es la regresión más simple que podemos hacer. Después,
tratado y la interacción de después y tratado. Y querer calcular esto. Que esto es lo que nos va a dar, este es el efecto y esto es la estimación que estamos haciendo de ese efecto. ¿Ok? Después de tratado, después de control y es la ampliación de la brecha lo que nos importa. Eso en esta literatura también se suele llamar efecto tratamiento promedio, average treatment effect, porque estamos evaluando el efecto del tratamiento en el promedio de los individuos. ¿Ok? Y vamos a ver en la literatura de evaluación de impacto qué tan viable es calcular el efecto tratamiento promedio. Muchas veces es muy difícil calcular el efecto tratamiento promedio, es bien complicado. Bien complicado. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí, señor. De acuerdo. Listo. Entonces, vamos a ver ahora panel con 2 periodos y después con lo que le digo, partimos de 2 y después le vamos agregando más cosas. Entonces, el panel más simple es tener un grupo de individuos, de vuelta, el individuo en un sentido amplio, escuelas, firmas, ciudades, países, lo que ustedes quieran, en que lo seguimos en 2 periodos del tiempo. Bien fácil. Entonces, supongan que, y no necesariamente tienen que ser, que se dice adyacente, o sea, por ejemplo, podemos tener datos del 82 y del 87, no pasa nada. El tema es que sean 2 periodos diferentes, que tiene que ser la misma gente. La idea es que ahora, ahí es donde venía relativo a lo que creo que me preguntaba Camilo, es que ahora lo que puedo hacer gracias a esto, gracias a que tengo un panel, es dividir una cosa que yo considero que es fijo en el tiempo, que lo voy a denotar con AI, y otra que muta en el tiempo. O sea, ahora es mi término de error, digamos. Entonces ya le voy a poner esta cosita que está acá y esto que está acá. Y ustedes dicen, ¿para qué? Porque básicamente ahora voy a tener individuo y tiempo, que esa es la primera vez que aparecen las dos cosas acá. Es la primera vez que aparecen las dos cosas. Entonces ahora tengo las valores de la variable y para el individuo y en el momento t. ¿Ok? Y esto es, por ejemplo, el control por el tiempo. Siempre en que uno hace panel, uno siempre de mínima controla por el tiempo. Ya sea con binarias, que es lo que a la gente más le gusta, o alguna variable lineal de tendencia. Pero algo por la tendencia sí tenemos que controlar. ¿Ok? Esto que está acá, en este contexto de datos de panel, la gente le llama error idiosincrático. Error idiosincrático. Que básicamente es lo mismo que toda la vida, con la diferencia que ahora son factores no observados o inobservables, o como lo quieran llamar, que cambian a través del tiempo, esa parte es clave, y que afectan la Y y T. Eso es muy similar a los errores de serie de tiempo y puede haber correlación serial, pueden tener todos los problemas que sabemos que puede haber en serie de tiempo. En panel aparece este muchachito que está acá, que son los factores no observados constantes a través del tiempo que afectan a Y y T. Eso es lo que solamente puedo pensar cuando tengo datos de los individuos a través del tiempo, porque es algo no observado, pero constante a través del tiempo. ¿Okay? Y puede ser entendido de muchas formas. Hay gente que le llama eso efecto inobservado, efecto fijo, heterogeneidad no observada, heterogeneidad individual o heterogeneidad individual no observada. Este es el término que a mí me parece que es más descriptivo, porque básicamente esto no lo están pudiendo medir en teoría, digamos, ¿ok? Vamos a ver más adelante que hay técnicas para tratar de aproximarse a medirlo, pero en general no lo podrían medir. O sea, la idea es que es no observado. ¿Ok? Supongamos Profe, que, sí, ¿cuál sería un buen ejemplo de una variable no observada que cambia en el tiempo? Porque cuando, o acá, sea, cuando yo pienso en el concepto ahí, siento que la mayoría de variables no observadas tienden a irse ahí, que son, no sé, digamos de personas, la habilidad innata, la exacto. predisposición, todo eso. Sí, en el caso de los individuos vos lo podés pensar así, digamos. Vos lo podés pensar la inteligencia o el empuje en la vida, los principios morales. Bueno, eso es muy difícil, pero uno supone que hay gente que tiene cosas innatas, que sí se mantienen a través del tiempo, ¿ok? Pero no solamente está este ejemplo, hay muchos otros ejemplos, digamos, de cosas que se mantienen a través del tiempo. Por ejemplo, supongan que ustedes están con un modelo de desempleo para ciudades. Supongan que acá lo que tienen son ciudades
y quieren ver el tema del desempleo y crimen. Y tienen datos de ciudades, por ejemplo, en 2 periodos del tiempo. Entonces hay una binaria del tiempo, sí, tienen ciudades y básicamente el efecto no inobservado, si lo quieren pensar así, son todos los factores que afectan la tasa de crimen de una ciudad, porque acuérdense que esto es una variable que está explicando al crimen, y que no cambia a través del tiempo. Entonces ustedes pueden pensar, bueno, ¿por cuáles pueden ser esos factores? Por ejemplo, la ubicación geográfica, pues, o sea, ubicación geográfica sí es algo que no cambia para la ciudad. La ciudad siempre está en un punto, ¿ok? La actitud de esa ciudad frente al crimen. Entonces, puede ser que ustedes digan, bueno, es que hay ciertas sociedades, ciertos pueblos, ciertos lugares en donde esté más tolerante al crimen, porque dicen, no, es una pobre gente que está buscando la hacer rebuscar, o hay gente que dice, no, esta es gente que está violando la ley, hay que castigarla muy duro, entonces vamos a ser muy duros con ellos. Pero esos son factores medio culturales, o sea, ahí no, o sea, es muy difícil medir cultura, digamos, o sea, una actitud frente al crimen. Y acá va a estar metido también todas esas características que se suponen constantes en el corto plazo, la edad, la raza, la educación, en una ciudad, ¿no? En una ciudad. Típicamente en el corto plazo eso no, esas cosas no van a cambiar. Y vamos a ver que ahí en general, en este ahí, se van a terminar yendo casi todas las cosas que sean fijas, ¿ok? A través del tiempo, para las personas, para las ciudades, para los países, ¿ok? Se van a terminar yendo ahí. Ahora volvamos a este modelo, volvamos a este modelo, entonces, ¿ok? Eh, y vamos a volver muchas veces a este modelo. Entonces, ¿cómo estimamos beta uno? ¿Ok? Esta es la gran pregunta. Una posibilidad, digamos, es juntar los años y directamente correr mínimos cuadrados. Eso se llama pool OLS. Pool OLS. Mira, o sea, mínimos cuadrados agrupados se podría traducir eso, como pool OLS. El tema es que eso, por eso la gente nunca lo hace, o es muy raro que la gente lo haga, o lo hace como un ejercicio de robustez o inicial o algo así. Es que básicamente eso obliga a suponer que uno está correlacionado con X y T. ¿Ok? O sea, básicamente lo que estamos suponiendo que el modelo es si hacemos esto, y estamos suponiendo que este error es un error que se dice un error compuesto, donde el error idiosincrático está metido acá. ¿Ok? Eh, y para que mínimos cuadrados ordinarios sea sesgado, tenemos que suponer que esto, o sea, cuando lo abrimos, ellos ya deberían saberlo, lo distribuimos y básicamente estamos suponiendo que, incluso si suponemos que la medida condicional de U es cero, también tenemos que suponer que la medida condicional con X y T es cero también. O sea, tenemos que suponer que esto es cero y que esto es cero. Si esto no es cierto, se dice que hay sesgo por heterogeneidad. Sesgo por heterogeneidad. O sesgo por heterogeneidad no observable. ¿Ok? O sesgo por heterogeneidad individual no observable, etcétera, 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 como uno lo quiera decir. Obviamente, la idea es que no estamos explotando el tema de que tenemos datos de panel. ¿Ok? El hecho de tener datos de panel nos permite controlar por esta heterogeneidad no observada, por ahí. ¿Ok? Ustedes dicen, pues, ¿cómo? Ahora hay muchas formas. Una forma muy sencilla, es fijarse en cómo estamos planteando el modelo. Estamos planteando el modelo así, y decimos, bueno, en el segundo periodo entonces lo podemos escribir de esta forma, ¿ok? Y en el primer periodo lo podemos escribir de esta forma. Entonces, si no veo a ojo nomás, decimos, bueno, una forma muy simple entonces de resolver el problema de ahí es deshacernos de ahí. Entonces, una forma de deshacernos de ahí fácil es básicamente tomar la primera diferencia. ¿Ok? Por eso yo primero le doy serie y después le doy esto, porque estas cosas de primera diferencia se dan cuenta en 2 minutos cómo hacerlo. Entonces, básicamente el periodo de adelante menos el periodo de atrás, le queda esto menos esto, y le queda esto, esto sí se va a quedar, pero le queda entonces esto menos esto que está acá, y ese ahí con este ahí, entonces se va, ¡pum! Se va. Entonces, básicamente me va a quedar esta expresión. O bien, la primera diferencia es Y, la primera diferencia de X y la primera diferencia del término de error. ¿Ok? Entonces, y eso sí lo puedo hacer perfectamente si tengo un panel. Tengo un panel. Si no tengo panel, esto no lo puedo hacer, obviamente. Obviamente, ¿por qué? Porque no tengo la misma gente. Ese es el problema. No tengo la misma gente. O sea, esto solamente funciona con panel. ¿Ok?
¿ok? Entonces, la idea de hacer esta técnica es que ahora el AI ya no está, ¿ok? Y como AI ya no está, entonces ya no tiene por qué introducirme problemas, ¿ok? Profe, Sí, uno no podría suponer que, digamos, yo entiendo por qué no se puede hacer en datos, en cortes transversales repetidos, pero con suficientes datos no podríamos llegar a argumentar que no es igual que lo que estamos haciendo acá, pero se parece. no, no. No, porque no puedes hacer esta operación. No puedes hacer esta operación. Lo que podés hacer, y en ese sentido, si volvemos a lo que te decía al comienzo, podés armar series, por ejemplo, en el caso de la gran encuesta, podrías armar series, por ejemplo, para las ciudades de Colombia y armar un panel de ciudades de Colombia o de departamentos, o pues sí, de ciudades. Podés armar un panel de las 23 ciudades. Entonces ahí sí puedes hacer esto con las ciudades, porque las ciudades sí las estás viendo, o sea, agarrar más unas cosas agregadas y hacer esta operación. Ahí eso sí lo puedes hacer, pero lo tenés que agregar, pero no lo vas a poder hacer para los individuos de los microdatos, no vas a poder hacer esto. O sea, puedes tomar la primera diferencia para Bogotá, pero no puedes tomar la primera diferencia para los hogares de Bogotá, porque los datos no te lo permiten. Listo, sí, señor, muchas gracias. De nada. Listo, entonces esta es una estrategia, digamos, que se llama ecuación diferenciada una vez, ¿ok? O ecuación en primeras diferencias, ¿ok? Entonces básicamente le están tomando primera diferencia a todo con tal de eliminar la heterogeneidad no observada. Y ahora ahí sí, ya con esto se pueden utilizar mínimos cuadrados ordinarios, no hay ningún lío, ¿ok? Donde obviamente el supuesto clave es que esto sea cierto. Eso es un poco obvio, ¿no? Pero hay que decirlo, ¿ok? Eso se llama, cuando ustedes le aplican mínimos cuadrados a esta ecuación, entonces eso se llama estimador de primera diferencia, ¿ok? Obviamente tiene que haber en alguna variación de X, igual que cuando veían regresión simple hace ya años. O sea, obviamente, ¿y cuándo va a fallar eso, digamos? Básicamente, si es el X que les interesa a ustedes y no cambia a través del tiempo, por ejemplo, el sexo, o la raza, digamos, o sea, básicamente los individuos no cambian eso, especialmente en dos periodos, eso no pasa, digamos. Este, o cambian el mismo monto para todas las observaciones, por ejemplo, la edad. O sea, todo el mundo envejece a la misma tasa, ¿ok? Entonces tampoco nos sirve, ¿ok? O la experiencia. O sea, todo el mundo más o menos le aumenta el número de años de experiencia en el mismo monto. Por lo menos como lo calcula uno. Pero creo que el mejor ejemplo, sin lugar a dudas, es la edad, ¿ok? No podrían entonces usted evaluar con esta cosa ni temas de diferencia entre sexos o diferencia de edad, ¿ok? Veamos rápido, por ejemplo, acá un ejemplito sencillo de cómo funciona esto. ¿Ok? Muy, muy sencillo. No sé, creo que ese lo tengo abierto o no lo tengo abierto. Creo que ese sí no lo tengo abierto. Entonces, bueno, lo vamos a abrir entonces, creo que lo tengo por acá. En un segundo. Ese es fácil. Data. Prime 2. Listo. Entonces, vamos a correr dos regresiones diferentes. Entonces, la regresión, digamos, de pool OLS viene a ser esta. Vamos a hacerlo rápido Pierre tiene esto, sí. Estos son datos de 1982 y 1987 para diferentes ciudades. ¿Ok? Vamos a ver si está configurado. No está configurado. Em, sí, ya sé por qué no está configurado esto. Estos son datos para ciudades de Estados Unidos. Esta es una base de datos bien vieja. Hoy en día uno no la configuraría así. Pero bueno, voy a usarlo como lo provee Woolrich en este momento. Entonces, esto es básicamente hacer un pool OLS. ¿Ok? Y en donde estamos corriendo la tasa de crímenes, ¿ok? De las diferentes ciudades y versus la tasa de desempleo,
¿ok? Y le estamos agregando una binaria de tiempo porque tenemos datos para 2 años nomás. Entonces hay una sola binaria de tiempo, que es esta que está acá. Entonces lo que nos interesa es tratar de captar cuál es el potencial efecto, digamos, del desempleo en la tasa del crimen. Y extrañamente, en este caso nos da un coeficiente positivo y estadísticamente no significativo. Un poco extraño, pero lo que les decía al comienzo, perfectamente alguien les puede decir, bueno, pues está usando usted full OLS o mínimos cuadrados agrupados, no está explotando que usted tiene paneles de ciudades y controlando por la heterogeneidad no observada. Puede ser que haya ciudades, como les digo, que tengan un tema ahí de cultura contra el crimen o de tolerancia al crimen y usted no lo está controlando. Entonces, esta otra regresión, esto es el cambio esta es la primera diferencia. ¿Okay? Hoy en día, lo que les digo, uno no escribiría esto, uno lo haría de otra forma diferente, ya lo voy a hacer después con otro panel que no es este. Pero esto básicamente está hecho en primeras diferencias, para controlar por eso. Y cuando controlamos por primeras diferencias, ahí sí, el coeficiente es positivo y estadísticamente significativo. ¿Ok? Estadísticamente significativo. Y dicho sea de paso, y eso es un tema que a veces que la gente se confunde porque dice, bueno, pero estoy cambiando la variable dependiente y la variable independiente, entonces no estoy calculando otras cosas que nada que ver respecto a esto. Ojo, que si uno se fija en la ecuación con 2 minutos, el beta no cambió. El beta no cambió. O sea, el beta que estamos captando desde el inicio, que es este beta 1, es el mismo beta 1 que tengo acá. Entonces, en términos al menos de este método, así, niveles que sería, y primeras diferencias, pero todos tienen que saberlo, le tengo que haber tomado primera diferencia, esto funciona bien, para que yo pueda seguir interpretando el beta de la misma forma. ¿Ok? Va a tener otros problemas, vamos a hablar de eso, como por ejemplo estas limitaciones que tengo del X, eso sí. Pero en términos de interpretación del beta lo puedo seguir interpretando igual. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se ve? Porque hay gente que a veces no lo ve. Sí, Sí, yo señor. lo veo. Ok, ok. Profe, pero si, digamos, en ese caso, yo podría, o sea, dado que el beta es el mismo, yo puedo decir que un cambio en la variable X es beta 1 en Y y que un cambio en el cambio de la variable X es beta 1 en el cambio de la variable Y es la misma interpretación. ¿Funciona igual en ambas? En este caso sí funciona. En este caso sí funciona porque lo que les digo. Porque están haciendo una primera diferencia y ya. Y están tomándole primera diferencia a todo. Entonces, en este caso es de los casos que afortunadamente funciona bien. Funciona bien. ¿Dónde empieza a enredarse esta historia? Si ustedes se ponen así inventos, digamos. Por ejemplo, tomarle primera diferencia a X y dejar esto en nivel. O tomar primera diferencia de esto y dejar esto en nivel. Ahí sí yo ya no sé exactamente qué están haciendo. Porque ya la interpretación, ya no sé si es beta 1 o qué es. En este caso es de los casos peculiares en donde sí podés interpretarlo como el beta 1. ¿Okay? O por ejemplo, tenés que tener mucho cuidado, por ejemplo, porque estamos suponiendo en este escenario que es una variable continua. Cuando tengas, por ejemplo, una binaria, ahí sí yo ya no sé exactamente qué estás haciendo, digamos, porque es un cambio en una binaria. Entonces, qué sé yo, podría ser gente que pasó de ser formal e informal, o de desempleado a empleado. Pero hay que tener mucho cuidado ahí con la interpretación de que exactamente qué estás midiendo con esta cosa, al tomarle primera diferencia. En esos escenarios sí hay que tener bastante cuidado. Listo, profe, muchas gracias. De nada. Listo, a ver. Bueno, pero yo creo que acá me voy a repetir, pero no pasa nada. Datos de panel con 2 periodos, entonces sabemos que los datos de panel son más difíciles de encontrar, especialmente para individuos firmas, pero para ciudades, países, más hay mucho que es más fácil. Pero el enorme problema que eso nos va a traer muchas veces es que la diferenciación reduce en forma importante la variación en las variables explicativas. Porque básicamente lo que nos puede pasar, y eso pasa todo el santo tiempo con esta cosa,
X y T puede ser que tengan mucha variación entre individuos en el momento T. Entonces, pero puede ser perfectamente que para el individuo a través del tiempo la variación es muy pequeña. ¿Ok? Por ejemplo, el caso y eso se va, obviamente, dado que la varianza entonces de esta variable es mucho menor a esta, lleva errores estándar mucho mayores. Entonces la precisión es mucho más baja. El ejemplo clásico de esto es, por ejemplo, cuando ustedes quieren sacar retorno a la educación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el logaritmo de salario, le quieren poner educación y ustedes dicen, bueno, hay un tema de habilidad innata, inteligencia, que ustedes quieren eliminar. Entonces quiero tomar primera diferencia. Ok, pero entonces supongo que ustedes quieran correr esto en vez de esto. Pero ¿qué es lo que ustedes piensan rápidamente del delta de Duke? Porque recuerden que esto solamente capta las variaciones al interior de los mismos individuos. Entonces, ¿qué es lo que más, lo que seguramente les va a pasar con delta de Duke versus Educ? La educación de un mismo individuo tiende a ser muy poca. Y esa variable cambio de Duke o delta de Duke tiende a ser. No es que, bueno, no es que exactamente tiende a cero, sino que la varianza de esto es muy bajita. Porque básicamente la gente sí se educa más, o sea, eso es cierto, digamos, la gente se educa más a través del tiempo, o sea, se educa más, unos cuantos años más, unos cuantos años menos quizás, pero no es que la gente está cambiando mucho, y además esto va en una sola dirección, la gente gana años de educación en vez de ganar menos, o sea, es muy raro que la gente pierda años, o sea, entonces esto no va a ser negativo nunca tampoco. Entonces esto va a ser mucho más bajo comparado a esto. O sea, porque si hay mucha más heterogeneidad, entonces, entre individuos, entre la educación de los individuos entre ellos, que en el mismo individuo contra sí mismo. ¿Ok? Eso, para que sepan, vamos a volver a este concepto a la clase que viene, pero para que quede claro, hay una cosa. Entonces, esto va a ser muy pequeño. La variación a través del tiempo varía muy poquito, entonces pues, se hace difícil estimar beta 1 con precisión. O sea, básicamente lo que típicamente le pasa a la gente es que esto es estadísticamente significativo y esto es estadísticamente no significativo. ¿Ok? Entonces, eso es un problema. Entonces, una cosa que vamos a repetir un poquito a lo largo de esta cosa de panel es una cosa que se llama, por ejemplo, X, Y T. Hay una cosa que se llama varianza between y varianza within. Within. Esto se llama, ¿por qué between y within? Porque esto es between individuals. Y esto es within individuals. Entonces, esto lo que trata de medir es cómo cambia, o sea, tengo una persona y cómo cambia esta persona a través del tiempo, ¿ok? En cambio, esto tiene que ver con cómo son las personas diferentes en un momento del tiempo, ¿ok? Esta es la gran diferencia. Entonces, obviamente, típicamente la varianza between es mucho mayor que la varianza within, ¿ok? Eso no está tan. Within, con TH, within, ¿ok? Entonces, ese es el problema, que este estimador de primera diferencia usa solo esta varianza. Entonces, tiene muy poca precisión. Muy poca precisión. Y vamos a ver que después, cuando veamos el estimador de efecto fijo, tiene el mismo problema, el de efecto fijo. Entonces, veamos, por ejemplo, rápidamente este ejemplito sencillo. A ver, ¿tengo más? No. Hacemos este por ahora y ya con eso cerramos hoy. Nuestro sleep. Sleep, sleep, Y si me permite, y claro, de un año a otro es muy difícil que el within sea sustantivo, ¿no? Exactamente. Sí, exacto.
No, y si ya dentro del mismo año, el within, o sea, en pocos años, o sea, para que básicamente tengas una buena varianza within, necesitas muchos periodos. ¿Para qué? Como para que más o menos acumules que la gente vaya cambiando a través del tiempo. Pero si tenés pocos periodos, obviamente el within es súper limitado. Súper limitado. Así es. Súper, súper limitado. Bueno, y este es el último que vamos a ver hoy. ¿Dónde está? Acá. Entonces, esto creo que es efecto de... ¿Por qué no? Ah, no, este no es la misma variable. Sí, es abrir la que no es. Este. Entonces, esto es queriendo ver sueño, ¿ok? El efecto del sueño de diferentes variables, ¿ok? Entonces, nosotros podemos querer estar interesados, por ejemplo, en cómo cambian las horas de sueño, ¿ok? Esto es un panel de datos, a ver si las horas de sueño han cambiado para estas personas de acuerdo a sus horas de trabajo, su nivel educativo, si están casados, si tienen niños, y el tema de la salud. Creo que este es un indicador de salud. ¿Ok? Good health, creo que significa. Eat in good health, que está en buenas condiciones de salud. Entonces, esto es básicamente la estimación de los individuos. Y por ejemplo, una de las cosas que nos da, y esto es cambio entre esos 2 años. Tiene 2 años de datos, 75 y 81. Y lo que nos da, él más o menos, por ejemplo, para los años de educación, nos da fuertemente no significativo. ¿Ok? Pero eso no es sorprendente, digamos. O sea, y de hecho nos da no significativo en un montón de variables. En los casados, en la presencia de niños, que es raro, y en niños jóvenes, o la salud. En cambio, lo único que más o menos nos da significativo es las horas de trabajo. Pero este es un buen ejemplo, porque básicamente, a ver, es que la gente en general no cambia tanto sus años de educación. Tampoco es que la gente se ande casando y divorciándose cada 2 por 3, entonces la varianza de esto tiene que ser bajito. Tampoco es que la gente te cambie mucho su cantidad de hijos. La gente tiene 0, 1, 2 máximo. Bueno, incluso estos datos son un poco viejos, por eso, pero no es que la gente se dedica a tener hijos todos los años. Entonces la varianza de esto también tiene que ser bajito. Y no es tampoco que la gente que le cambie mucho su estado de salud, a menos que se enferme de la noche a la mañana. Pero en cambio, lo que sí puede cambiar muy seguido a la gente, digamos, es la cantidad de horas de trabajo. Una vez hay gente que trabaja un poco más, un poco menos, en la misma semana, o que haya cambiado, digamos, las horas de trabajo. En una de esas trabajaran más o trabajaran mucho menos en un año que en el otro. Eso sí puede ser, digamos, eso sí puede ser. Pero en general, entonces vamos a encontrar muy poca varianza within comparada con la between. De hecho, estoy seguro que si yo lo hago, espero poderlo hacer con esto, con este ejemplo. Yo creo que sí se puede. Que ustedes digan, bueno, voy a hacer lo mismo, pero para un solo año. Creo que sí se puede. Para el 75, entonces hacen toda esta variable para el año 75. 75, estoy seguro que ahí sí, sí tiene que dar bien. Básicamente porque la varianza within, between, tiene que ser mucho más alta. Entonces, presencia de niños, este es el cambio. La C significa change. 75, 75. Ah, no, en este caso sí también me da no significativo. Probamos en el otro. Y este que es 81. 81. 81, 81, 81, 81, 81. Entonces, fíjense, ahí está. En el 81, en cambio, sí me da. Sí me da. Que varios de estos sí son significativos. Educación y presencia de niños. Que sí tiene un poco de sentido, digamos. O sea, que los niños. Me parece raro que sea positivo, pero bueno, es otra discusión. No sé por qué da positivo. Yo supondría que esto es negativo. La presencia de niños negativamente correlacionado con la hora de sueño, con la presencia de niños jóvenes. Pero bueno, son ejemplos, ¿ok?
Vamos a seguir con este tema, entonces, entonces la próxima clase vamos a continuar con este tema y vamos a irnos adentrando a métodos más usuales, o sea, primera diferencia es de los más sencillos, pero vamos a ir avanzando sobre los otros tipos de estimador tradicionalmente utilizados para datos en panel, ¿ok? Muy bien, Y muchas gracias. voy a estar subiendo seguramente la clase a YouTube, ¿ok? Listo, profe, gracias. Listo. De nada, chicos. Nos vemos Está bien, entonces, profe, gracias. este miércoles de vuelta en forma remota, ¿ok? Muy bien. Listo, sí, señor. Listo. Quedamos así. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, Chao, chao. chao.